¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Diálogos de Historia y Antropología. Bueno, ahora, como se hace usual, aunque un poco espaciado, está William Mejía Carreón y... Charlie Bravo Chávez. Y hoy ya vamos a tratar de seguir conversando como lo estamos tratando de hacer habitualmente, bueno, no tan habitualmente, con cierto espacio, pero vamos a hablar de un elemento, parte de lo que es el proceso de conquista, invasión de los españoles a América y que es el tema de lo que es la extirpación de idolatrías, ¿no? O sea, cómo poco a poco el catolicismo, para poder arraigarse, empezó a combatir a lo que consideró las religiones paganas, ¿no? O sea, los retazos que quedaban de lo que entendieron por paganismo, idolatría, y esto es interesante, lo que ellos entendieron, porque Sí, hubieron cosas que estaban ahí en la frontera, que eran discutibles y que incluso algunos extirpadores iban a decir que sí era idolatría, pero que otros católicos lo habían considerado como no. Pero vamos a hablar un poquito de eso. Pues. ¿Hay alguna introducción breve que quieras hacer, Wilmer, para poder adentrarnos en el contexto del tema? bueno, solamente que ya hemos visto el barroco como parte del arte y en esta ocasión vamos a ver ya no tanto el tema artístico, sino el tema histórico como tal, las acciones de las personas acerca de este hecho. Algo interesante por mencionar, y creo yo que es necesario, es entender, como tú bien lo dices, que no fue tan fácil discernir qué era pagano y qué no lo era. Y particularmente yo siento ahí que por esa ambigüedad, entre otras cosas más, es que también mucha de la sabiduría del antiguo Tahuantinsuyo, o mejor dicho, de lo andino, porque Tahuantinsuyo para mí es una etapa en la historia del Perú prehispánico pequeña, y la cultura andina, lastimosamente, entre otras cosas más, porque van a haber las epidemias, las guerras y todo eso, pero yo creo que también una de las cosas fundamentales por las que desapareció buena parte de la sabiduría andina fue justamente la extirpación de idolatrías. Con esto no estoy diciendo que España tenía la intención explícita de eliminar de repente cosas que hubieran servido posteriormente, sino que el problema es qué se consideraba hechicería, qué se consideraba brujería, qué se consideraba paganismo, y que en realidad no lo era, era parte de repente, por ejemplo, de la medicina tradicional. Es probable que se haya creído de que eso es parte de la brujería. De repente también buena parte también de seguramente de los símbolos, de las formas de, entre comillas, leer, cierta simbología también van a desaparecer, porque van a estar asociados a lo oculto, a lo críptico, a lo diabólico, así. Entonces hay que entender un poquito ya, inclusive haciendo un poquito de antropología en el sentido de que hay que entender la mentalidad y la cultura de estos españoles, de estos cristianos del siglo XVI. ¿No? O sea, no podemos juzgar con nuestros ojos del presente este hecho, es lo que pasó, y yo estoy de acuerdo con el historiador del Busto, José Antonio del Busto de Uturburu, que él decía que la conquista no debe ni celebrarse ni sentirnos mal por ella, sino hay que asumirla. Y yo pienso que en este caso es así, la extirpación de idolatrías fue algo que sucedió, no es ni para celebrarlo ni para satanizarlo, sino es para entender el proceso y a partir del aprendizaje de este proceso saber qué es lo que sucedió en la medida de lo posible, saber qué es lo que sucedió y bueno, a aprender eh, de esto, ¿no? Entender mejor el proceso para tener una mejor forma de comprender nuestro presente, ¿no? Bueno, Charlie, continúa, adelante. Sí, o sea, primero hay que entender que el elemento de la evangelización es algo que es muy importante en lo que es el proceso de conquista, tanto del Perú como de América, porque es el elemento que legitima la empresa que hacen los españoles, entendida como el acto de venir de un territorio lejano a conquistar, invadir otro, encontraba su justificación en la necesidad de salvar las almas para el cristianismo. Los españoles asumieron, en parte avalados por la Iglesia Católica también,
de que estaban cumpliendo la chamba de Dios o de Jesús, porque al retirarse Jesús a los cielos en la ascensión que se relatan en los evangelios, el Cristo les da les da como una especie de misión, si se quiere llamar, a los apóstoles diciendo que vayan por el mundo y cristianicen a las personas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Entonces, los españoles vienen y la evangelización se convierte así en una parte, en una cara de la moneda de la cual no se puede desligar de todo el proceso de violencia que acarrea toda conquista. El proceso de la conquista obviamente va a tener elementos de violencia, obviamente, porque es un proceso de invasión, de guerra, de matanzas, y también, pero ojo, hay gente que ha pasado esto como un edulcorante, de hecho pensar de que esto fue como que no, recontra tranquilo, o mitigando los aspectos más cruentos, más terribles, más nefastos que tuvo este proceso, porque los tuvo, y eso no se puede negar. Y también hay gente que ha exagerado en la sevicia, ha exagerado en, por así decirlo, la maldad y la violencia que había en el proceso. En el proceso existen cosas, es un proceso en el cual va a haber pues actos de violencia descomunales, tremendos, pero también va a haber momentos en los cuales va a haber personas que voluntariamente acepten pasarse de bando o acepten a esta nueva empresa conquistadora o invasora. Hay que entender también, y esto es muy importante, que a veces la gente olvida, que como muy bien tú lo dijiste, cuando la gente habla del pasado andino, a veces habla asumiendo como si todo fuera el Tahuantinsuyo, y el Tahuantinsuyo había sido todo, y no había más. Y en realidad, el Tahuantinsuyo solo es la cúspide de un proceso que ya tenía milenios, y que el Tahuantinsuyo no era tan armonioso como muchos suponían, de que como si fuera el reino de los pitufos, que todos están felices, y no es tan así, porque había muchos pueblos que en el fondo detestaban a los incas, y como lo hemos mencionado ya con anterioridad, muchos de estos pueblos son los que poco a poco empiezan a abrazar con mucha fuerza a lo que son los conquistadores, ¿no? Tal vez en un inicio pensando de que pueden utilizar a los conquistadores o a los españoles para vencer al Inca y después proclamar su independencia. O sea, aprovechamos de estos barbudos que están llegando aquí, con sus armas derrotamos al Inca y después nosotros mismos nos deshacemos de los barbudos porque son pocos y nosotros somos un manchón y recuperamos la independencia. Eso también nos deja ver que, muy por el contrario de que muchas personas puedan pensar, los pueblos andinos también eran pueblos estratégicos. No es que ellos lo agarraron y dijeron, ¿sabes qué? Vamos a ser manipulados en el proceso, sino que ellos también plantearon estrategias. Y dentro de ese planteamiento de estrategias, algunos pensaron que se podían valer de los conquistadores. Como el proceso no les salió tan bien a muchos de ellos también optaron voluntariamente por convertirse al cristianismo. Y es que, aunque algunos dicen que no, que esto es una prueba de que muchos quisieron todo, también hay que entender que en un periodo de guerra, muchas personas ven su conveniencia, porque el ser humano es capaz de adaptarse. Entonces muchos encontraron de que, bueno, sabes que el mundo anterior parece que ya se perdió, y estos señores vienen con un nuevo mundo, yo tengo que adaptarme a esta nueva circunstancia. Y encuentran en la cristianización, encuentran en la evangelización una oportunidad para ser asimilados a la nueva corriente que está llegando y que amenaza llevarse todo como una marea descomunal. Entonces, muchos agarran y dicen, ¿sabes qué? Abrazo el cristianismo porque, bueno, me conviene, pues viejo, es lo que hay. Es lo que, y lo que me puede permitir espacio, en algunos casos, para retener mis cacicazgos, ¿ah? Porque había muchos curatas, muchos caciques que dijeron, ¿sabes qué? Se viene una nueva realidad, entonces, ¿cómo yo me mantengo como elemento, como parte del engranaje del poder? Pues bueno, facilito eso volviéndome cristiano. Entonces, este proceso de cristianización, solo quiero cerrar con esto, tiene múltiples caras. Una de esas caras es la parte violenta, agresiva, que va a tomar el proceso, porque lo va a tomar, y otra parte es una parte en la cual muchos andinos empiezan a darse cuenta que tal vez les conviene hacer el tránsito. Y es por eso que se van a ver casos como el de Pau Yuinca, por ejemplo, que apoya mucho a los españoles, y que antiguamente, y con esto cierro, con una interpretación chauvinista, nacionalista, demasiado, pues demasiado propia de los 70, algunos interpretaron a Pau Yu como un traidor a la patria, ¿no? Y no es que sea un traidor, sí, porque el Perú de esa época no es el Perú de ahora, pues no existía como tal.
¿Traidor a qué? No, no, son otras realidades. A veces cometemos el Sí. error de al juzgar la historia con los ojos del siglo XXI, con los ojos del 2025, juzgamos sociedades de los años 1500 y son realidades totalmente diferentes, pues. Efectivamente, Charlie, estoy de acuerdo contigo. Pienso de que dos cosas, ¿no? Número uno, a Pablo se lo ha juzgado de manera negativa, pero también es porque se ha hecho este anacronismo de hacerlo ver como un traidor a la patria, de una patria que no existía en ese momento. Sí, es sencillo. Entonces, no tiene sentido en ese caso. Y otro es el tema de la adaptación. Muchos andinos, curacas, lo que hicieron fue por conveniencia, como en todo el mundo, al ver de que ya no existía, pues ya estaban estos nuevos señores cristianos dominando estas tierras, pues hubo pues también su dosis de conveniencia dentro de todo esto. Eso me hace acordar al, y un poquito saliéndome del tema puntual, a lo que sucedió después con la República, ¿no? Cuando el llamado pues los indios iquichanos, cuando se sublevan contra la novísima República del Perú. Muchos hispanistas del YouTube han querido ver en esto a gente, sí, ven, sí querían a su rey, lo amaban. Y no es tanto que querían a su rey o lo amaban, sino que justamente viene un poco lo que tú dices, ¿no? Cuando viene la República trae nuevas reglas, nuevas formas que al parecer a varias comunidades indígenas no les cuadraba porque iba contra sus propios intereses de ese momento. Entonces se rebelan contra eso y obviamente pues tienen que asumir eh, una bandera y esta bandera es la del rey de España porque es el que tiene o lo que pues, supuestamente tenía, pues, les daba el derecho, la concesión de sus tierras comunales y sus derechos como indios a tener ciertas concesiones. Pero yo he visto, o sea, es un tema eminentemente económico y político, pero hay hispanistas que lo quieren hacer ver, no, ya ven, los siervos peruanos estaban de acuerdo con su rey, no querían perderlo, lo amaban, lo querían, y no es tanto así. Y lo mismo con el Inca Paulo, ¿no? El Inca Paulo también es una figura que ha sido polémica por varios siglos. Bueno, desde los últimos 200 años en realidad, porque hasta lo que yo sé del virreinato no había ese problema. Ahora, justo también una cosa que me hace acordar, estuve leyendo una novela histórica que es de Beatriz Clara Coya. Así se llama la novela histórica. Ahorita saco el nombre del autor, que es un autor peruano, es muy interesante. 1600, Beatriz Clara Coya, ¿no? De Roberto Rosario Vidal. Y justamente, bueno, es una novela histórica, pero es muy interesante porque narra la vida de Beatriz Clara Coya y narra, me gustó, algunas cosas me gustaron, otras no. Eh, pero lo que me gustó fue cómo narra desde la perspectiva de Beatriz Clara Coya prácticamente el paso pues entre el incanato y el virreinato. Y es interesante ver cómo entre las mismas familias incas había desacuerdos. Los que, como Inca Paulo, que apoyaron a los españoles y se cristianizaron de manera rápida, y los que se cristianizaron, pero lo hicieron también no tanto a muy buena gana, sino ya es una cuestión de que, bueno, ya pues acá ya está así y hay que asumir esto, ¿no? Eh, pero lo interesante es que este proceso es ambiguo, es contradictorio, es un proceso de varios años, y hay que saber leerlo, hay que saber interpretarlo, porque si no, caemos en el indigenismo ingenuo, creo yo, o no, que no, en realidad no tan ingenuo, porque en realidad tiene una cuestión política detrás, de pensar de que todos los indígenas resistieron y fueron asesinados vilmente por resistirse ante, ¿no? O sea, y halo de pomas y de santidad a los indígenas. Y por otro lado, el hispanismo extremo que habla de que todos los indios se arrodillaron ante la cruz de Cristo porque vieron a la religión cristiano-católica como superior y más buena
que sus religiones sangrientas. Ninguna de las dos cosas es creo yo, la realidad. La realidad es mucho más ambigua y polémica de lo que se nos quiere hacer ver. Y en realidad acá hubo, creo yo, de todo un poco. No sé, Charlie, si deseas añadir algo más. Sí, ya yendo al tema, pues, de que lo que tú has mencionado, pues, de propiamente la evangelización, entonces hay que entender que los españoles no podían no evangelizar a los pueblos de América porque era lo que les daba justificación a la conquista. O sea, ellos se justificaban porque, bueno, ¿sabes qué? Yo voy a cobrar tributos porque estoy encargándome de difundir la palabra de Dios. Y eso es así. Entonces, de hecho, que esto ha tenido múltiples interpretaciones. Hay algunos que lo han interpretado como un proceso excesivamente violento en contra de los indígenas, y ha habido también extremos de que prácticamente han llegado gente de que ha pensado en los indios como la teoría de buen salvaje de Rousseau, en el cual los indios eran totalmente inocentes de todo y que, pucha, prácticamente son unas víctimas de un proceso que es crudelísimo. Y también ha habido gente pues, que ha interpretado en el otro lado, porque el otro campo también tiene sus interpretaciones, en los cuales, pues bueno, esto ha sido recontra fenomenal, recontra bacán, y sabes que hubo mínimas violencias y que la gente aceptó de buena gana la religión cristiana porque la entendió como mejor. De hecho, que hay algo interesante, los datos pueden calzar para cualquiera de las dos interpretaciones, pero si nos fijamos bien, son datos muy aislados, o datos muy, ¿cómo les podría decir? Pues, la verdad es que si tú quieres, hay una idea interesante de Edward Hale Carr, que justo estaba leyendo esta semana el texto que es la historia de Carr, que me parece uno de los textos más bonitos, más interesantes, que yo he podido disfrutar desde que he sido estudiante universitario. Y Carr habla del tema de los datos, ¿no? De la interpretación histórica. Los historiadores construimos interpretaciones o construimos lo que se va a entender como la historia, si se quiere llamar oficial, a partir de los datos. Pero muchos de esos datos no hablan por sí solos, sino que vienen a partir de la interpretación que le da cada investigador. Por eso Edward Carr siempre dice que antes de estudiar historia, estúdiese al historiador, porque cada persona viene con su interpretación. Pero vamos a esto, la objetividad de la historia, la objetividad del discurso histórico, entonces es imposible, porque si eso es cierto, que cada interpretación depende del intérprete, entonces hay una subjetividad o hay múltiples realidades o hay múltiples verdades, no es tan así, porque para Carr, y en esto sí concuerdo y comulgo con él, la veracidad no se encuentra en la interpretación, sino que en que el intérprete trate de incluir todos los datos relevantes posibles para hacer su análisis. O sea, datos va a encontrar. Si tú quieres interpretar, por ejemplo, viejo, que este proceso fue muy bonito y que todo estaba fenomenal, vas a encontrar algunos datos que avalen esa postura. Si tú quieres interpretar que esto fue crudelísimo y que fue extremadamente violento, también vas a encontrar. Pero la objetividad sería tratar de conversar con toda la variedad de datos que yo encuentro. Porque hay algunos que se fijan solo en unos datos y obvian la gran masa de otros datos. Y en otros escenarios hacen totalmente lo opuesto. Entonces, la objetividad consiste en tratar de tratar a los datos que encuentro en su dimensión. Y si pasó este caso, sí, tomarlo no como una evidencia de un proceso general. ¿No? A veces estos datos de casos como Paulo Inca, por ejemplo, a veces son más que todo casos excepcionales. Y digo que son excepcionales porque si lo tomamos en una proporción, son casos de, no sé, pongamos 30 o 40 personas de varios miles. Y eso es una excepción. ¿Está claro hasta allí? Entonces, pero bueno, si tú quieres formar una interpretación a partir de eso, pues lo vas a poder hacer porque vas a encontrar datos que te respalden. Vuelvo a decir, la objetividad está en decir, ¿sabes qué? Pasó esto en este proceso, pero también hubieron estos casos. Y esa es una interpretación un poco más fidedigna. Eso en relación a veces cómo las personas quieren adecuar las interpretaciones a sus discursos, a sus fines que a veces pueden ser políticos, culturales, etc. Volviendo al tema de la evangelización, la Iglesia Católica dijo, ¿sabes qué? Ya yo voy a proceder a evangelizar a los indios porque acá está mi justificación. Y empieza a hacer
de misiones religiosas, a viajar por todas partes y empieza a hacer una serie de incluso catecismos para poder encontrar mecanismos para poder introducir la palabra del Señor en las comunidades. Y empieza a hacer mucho ese trabajo. Y avanza a lo largo de todo el siglo XVI hasta inicios del siglo XVII. Y empieza a avanzar en eso. Pero este trabajo es complicado, porque también en ese trabajo se empieza a topar con la dificultad idiomática. Resulta que a lo largo del Tahuantinsuyo, aunque sí es cierto que se hablaba quechua, también se hablaban otras lenguas. Los españoles encontraron una ventaja en que ya, bueno, ventajas que también algunos cronistas ya resaltan, que el imperio de los incas ya había extendido el quechua. Entonces, y esto es importante porque hay algunos defensores del hispanismo que dicen, no, acá los españoles agarraron y hicieron una gramática en quechua porque querían preservar las lenguas andinas, no como hicieron los conquistadores en Australia, que en Australia no hicieron ninguna gramática y por eso esto de aquí fue mejor, o sea, como tratando de edulcorar el proceso, pero en realidad los españoles hacen la gramática porque les es funcional, porque encuentran de que muchos de estos pueblos que están aquí ya hablan el quechua, entonces ya no es necesario de repente, o sea, como por decirlo, como ya hay un idioma que ya más o menos se ha generalizado, es apropiado hacer una gramática para poder entender el idioma de los indios y facilitar su conversión. Pero mucha de esta gramática también topa con un problema, el problema de la traducción, porque existen muchas palabras que tenía la religiosidad católica, que tenía el catolicismo, que no encontraban una correspondencia exacta en el idioma quechua, o que se tuvieron que desproveer de algunos elementos que podían ser problemáticos para la evangelización. Entonces, cuando se hace el quechua, cuando se hace la recopilación de la gramática quechua, también se trastoca un poquito y aparecen algunas palabras, pues, que de alguna u otra manera, pierden su sentido original y se ven trastocados por la lupa de los cristianos. Así, por ejemplo, pasan con una serie de cosas. Carlos Estensoro, en el texto del paganismo a la santidad, que es un texto muy interesante sobre cómo se va dando este proceso, menciona algunas de estas cuestiones, ¿no? De que pasó con algunas palabras, por ejemplo, la palabra taqui, que significaba también, que significaba baile, pues, fue desprovista en las traducciones de un poquito de esa traducción, de ese sentido de la palabra baile, y se le ligó a otras formas. Por ejemplo, en este momento, cuando se hacen las traducciones, algunos buscaron el tema problemático, y es que era complicado, por ejemplo, decir, oye, y la palabra Dios, y la palabra, o sea, Dios por entendido como un único Dios, ese concepto no había en el quechua, y como no había, era un problemático a veces traducir o buscar una palabra que le sea equivalente, o la palabra Espíritu Santo, por ejemplo. Entonces, como esas palabras no encontraban equivalentes, a veces en las traducciones de los primeros catecismos lo que se hacía era establecer la palabra así nomás, ¿no? O sea no buscar la traducción, sino a mencionarla en el español nativo, o en el español, por así decirlo. Bueno, es más o menos uno de los problemas que se toparon al inicio, ¿no? Incluso en la traducción de la mismo quechua. Solo quiero cerrar con esto, que el quechua que nosotros conocemos, o que se ha podido traducir, por así decirlo, también ha sido trastocado un poquito por este proceso. Y no es muy probablemente el que originalmente tenían los andinos, ¿no? Efectivamente. Es más, he escuchado decir que en realidad el quechua que se habla ahora sería como una especie de quechuañol, porque ya está muy mezclado con el español, no es un quechua puro, por decirlo de algún modo, que qué idioma es puro, porque en realidad paran constantemente en cambio. Sin embargo, es muy interesante ver cómo la extirpación de idolatrías y su funcionamiento servían a una lógica de dominación. Eso hay que entenderlo bien. Y como bien has mencionado, si se conserva el quechua, hay otros idiomas, inclusive, hasta lo que yo entiendo,
las lenguas generales en el Perú eran tres. Y cuando digo lenguas generales, es que serían como ahora lenguas oficiales: el quechua, el aymara y el puquina. Y estas lenguas fueron las oficiales para evangelizar. Pero hay que entenderlo bien. No fue porque los españoles eran buena gente, porque eso es lo que he escuchado también. No, es que eran buena gente, a diferencia de los ingleses malditos. Los españoles eran buena gente y vieron en el quechua algo valioso que conservaron. Bueno, valioso podría decirse que sí, pero ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo? No era valioso porque encontraron que era intrínsecamente bueno por X motivo, no, porque servía para, en este caso, dominar. Hay que entenderlo bien, hay que decirlo, sino que los hispanistas se muerden la lengua y no quieren decir. Bueno, a los indigenistas le pasa lo mismo con el Tahuantinsuyo, ¿no? Al final, una vez escuché a Hugo Blanco decir que en el Tahuantinsuyo el campesino elegía libremente, en el Tahuantinsuyo el campesino elegía libremente, qué cosecharon o sembraron. No sé, ahí sí me entra la duda, porque en una estructura política donde hay dominación, no creo que haya tan libremente elegido, ¿no? Creo que, no sé, pero bueno. Una de las cosas interesantes que hay que entender es que este proceso de extirpación de idolatría va a tener sus altos y sus bajos. Entre las cosas, vamos a ponerlo así, altas, entre comillas, es que, como ya lo hemos mencionado la vez pasada, va a haber un arte que va a, un arte que va a lograr eh, expandir, ser como propaganda del cristianismo, del catolicismo, que sería el barroco. Y por otro lado, también el tema de que España, por ser la cabeza del cristianismo de ese momento, ve en pues, tiene la obligación de llevarlo por el mundo, y América, pues, es como una cruzada contra el diablo. Y en ese proceso van a haber cosas que no son muy positivas tampoco, ¿ah? Está documentado, no lo tengo en la mano, pero yo tengo un libro con artículos que sacó la Universidad de San Marcos, donde pues se ve claramente de que había sacerdotes y curas que, a pesar de que habían pasado 50 o 100 años después de la conquista, todavía los indios mantenían sus costumbres paganas. Y muchas veces estos curas eran, se sabe eso porque fueron, no sé si juzgados totalmente, pero se les denunció, fueron denunciados porque cometieron sevicia, crueldad. Inclusive cuando había conflicto entre curacas y autoridades religiosas, porque muchas veces los curacas todavía su poder, parte de su relación con su pueblo, mantenía ciertos vínculos religiosos. Y era difícil dejar algunas pautas o costumbres para que sean cristianas. Y eso se notaba, porque había sacerdotes, curas, doctrineros, que castigaban a los indios porque estos no dejaban sus costumbres paganas. Hasta inclusive muchos curas se quejaban de que los curacas no deberían saber escribir, porque como saben, no se saben leer y escribir, denuncian a los curas. Y eso no debería ser así, porque esta gente, en realidad, el diablo los posee, los domina, por ser paganos, pues esa sangre pagana no les permite absorber el cristianismo. Entonces, en el fondo, la lectura y la escritura les da un poder ahí, y el diablo aprovecha eso para meter cizaña, para hablar contra los buenos cristianos, ¿no? Un poco, esto es lo que recuerdo. Es muy interesante porque eso es a nivel micro, o sea, más allá del tema macro, ver estas tensiones a nivel micro. De mí como antropólogo eso me interesa bastante porque ahí se puede ver las tensiones reales, porque los hispanistas y los indigenistas muchas veces hablan desde arriba, y no conocen todo el proceso de arriba, sino también o lo idealizan o lo satanizan, y en realidad la cosa fue mucho más compleja.
Sí, o sea, el proceso es complicado. Como digo, la Iglesia Católica cuando inicia el proceso se da cuenta con algunas trabas. Una traba, creo que lo dijimos, fue el idioma, y aunque se ha interpretado eso como una especie de buena fe de los españoles por preservar, porque, ojo, esto es importante, los españoles también no buscan destruir la cultura autóctona, o sea, no es que lo buscan destruir porque preservaron el quechua, sino que como muchas entidades conquistadoras, no da centavo la raza del pasado. O sea, no conozco, yo me van a disculpar, un imperio o una sociedad que haya conquistado a otras y haya destruido totalmente el pasado, sino que como gran sociedad conquistadora que es, aprovecha elementos del pasado que le son funcionales, por más de que los elementos puedan ser paganos. Lo que va a hacer es tratar de quitarle ese elemento pagano. O sea, tratar de decir, ¿sabes qué? Esto me sirve, por ejemplo, el quechua me sirve, viejo, entonces voy a usar el quechua, pero le voy a quitar el elemento pagano. Y aquellas cosas que son paganas, pues las voy a satanizar, las voy a cuestionar, las voy a prohibir, las voy a proscribir, pero lo que me sirve pues, queda. Y eso lo hicieron casi todas las sociedades que han conquistado a otras. ¿Eh? Los mismos incas también, siempre y cuando Sí, eso no entorpezca mi proyecto imperial, queda. Y así hay que tratar de entenderlo, ¿no? Entonces, digo esto porque no es que lo hicieran necesariamente de buena fe, sino que la lengua o el idioma quechua les es funcional, y como les es funcional, lo preservan. Sin embargo, hay que hacerle unos retoques, porque hay que quitarle los elementos paganos o los elementos que nos van a dificultar la evangelización, que a fin de cuentas es nuestra tarea. Ese es el primer punto, ¿no? Como digo, esto chocó con problemas. Otro problema es la representación del arte, que es cómo vamos a representar el arte. Porque claro, la imagen, como hemos visto anteriormente, desde el Concilio de Trento, pero desde antes en realidad, desde los concilios ecuménicos de Niceas, en el siglo IV, V, por lo menos, ya se planteaban el tema de la representación de lo divino. Y es que la iglesia empieza a entender dos cosas. La primera cosa es que el arte me puede ayudar como vehículo para transmitir las ideas de la religión. O sea, el arte tiene una función pedagógica, por así decirlo. Entonces me puede servir. El segundo elemento, y en un texto lo encontré y me pareció llamativo, es que durante el Concilio de Trento, durante lo que es la contrarreforma, también hubo tráfico de reliquias. Vale decir, voy a decirlo así, aunque suene feo, las reliquias también dan plata. Ya tanta cuestión. Los íconos religiosos también se pueden vender, son un objeto de mercado. Y al ser un objeto de mercado también encuentran su justificación y su función ahí. Va a sonar feo, pero vayan a las Nazarenas, cerca de la iglesia del Señor de los Milagros, y vean ustedes mismos que también hay un tráfico de iconografía religiosa. O sea, tráfico ya, hay una compra y venta, porque tráfico suena medio feo, ¿no? Ya, hay un negocio, compra y venta, iconografía religiosa. Eso no quita que pueda ser considerada, venerada, elemento de recordatorio para la gente que es creyente, y eso no significa que haya un fin netamente crematístico, o sea, netamente económico. Yo no estoy diciendo eso. Pero también había ese elemento, y ya estaba desde el Concilio de Trento por lo menos. Entonces, viene el tema de la representación también, donde hay un tropiezo, porque ahora viene el tema de cómo se representa la divinidad y cómo usamos para que la representación sea la correcta, porque la Iglesia Católica se autoproclama con la potestad de decidir cuál es la interpretación correcta y cuál no la es. Y eso generó un broncón, porque la misma Iglesia Católica, contrario de lo que muchos pueden creer, no tiene un ideal uniforme. En los catecismos no tiene un ideal, una doctrina uniforme. Cuando cae en América, no tiene una doctrina uniforme de aquello que debe ser el credo, de aquello que debe ser la herejía o la idolatría. No la tiene clara. La va construyendo en la medida que van pasando las cosas. Imagínense que todavía viene una realidad que es muy dispar. Y en esa realidad dispar encuentra elementos que le pueden servir como vehículos para transmitir la religión católica y encuentra elementos que le pueden estorbar. Entonces, ahí viene el tema mucho del ojo de la persona, que dice, oye, este elemento me puede parecer a mí favorable para transmitir la idea del cristianismo. Y otros que dicen, no, este elemento no. Por ejemplo, en el quechua, este elemento a mí me parece favorable, pero otros encuentran que estas palabras pueden ser problemáticas. Por ejemplo, Pachacamac. Por ejemplo, el tema de los ídolos. Algunos encuentran que algunos ídolos les pueden servir, bueno, algunas estatuas,
representaciones les pueden ser favorables, pero otros no. También había una discusión dentro de las mismas órdenes religiosas. ¿Ah? Los dominicos son muy severos, pero los jesuitas son más abiertos. Entonces, el mismo catecismo católico se va desarrollando de a pocos, admitiendo algunos elementos y rechazando otros. No hay una doctrina uniforme, sino que la doctrina se va construyendo. Y eso lo deja muy claro el doctor Juan Carlos Estensoro en su texto Del paganismo a la santidad. De cómo se va, contrario a lo que la iglesia daba a entender de que tenía el dogma unificado, ese dogma es una construcción a medida que van pasando las cosas. ¿Está claro? Y esos son los problemas que empiezan a ver al trasladar pues, un universo mental, porque hay que entender que el cristianismo es parte del universo mental del europeo del siglo XV, a otra sociedad totalmente distinta. Es como que nosotros nos vayamos a otro planeta y encontremos alienígenas o al revés, los alienígenas vengan aquí y nos quieran enseñar sus concepciones. Pero ese universo mental que para ellos es natural y que para ellos es lógico, puede tropezar con nuestras interpretaciones. Y ahí tiene un broncón, porque los alienígenas, si nos quieren conquistar, van a darse cuenta que hay cosas que tenemos nosotros que les sirven a ellos y que las pueden usar. Y otros van a encontrar que otras son tropiezos. El problema es determinar qué es lo que sirve y qué es lo que tropieza. ¿Por qué digo esto que es muy importante? Porque ahí está el origen. Ahí está el origen de aquello que va a ser el dogma oficial y aquello que va a ser la idolatría o el paganismo o la herejía. Y digo esto porque fue un broncón descomunal, Wilmer, y con esto cierro, porque lo que para unos fue doctrina y fue dogma, para otros intérpretes dentro de la misma religión cristiana, de la misma religión católica, era paganismo. O sea, lo que algunos habían asumido como que esto debe ser, pues los próximos concilios lo van eliminando. Dicen esto no debe ser. Y pasen el proceso de extirpación de idolatría. Incluso, y con esto cierro, después lo voy a mencionar un poquito más, incluso menciona el doctor Estensoro el caso de que cuando se llama Francisco de Ávila, me parece, el primer extirpador de idolatrías, va a una comunidad, borra algunas pinturas que estaban en algunas iglesias, algunas pinturas que los anteriores párrocos, los anteriores sacerdotes la habían considerado como apropiadas de veneración. Pero él las borra asumiendo que son idolatría. Y ahí viene el tema de, porque muchos extirpadores, y con eso termino, y es una idea que a mí me ha llamado la atención porque la he escuchado hasta en tiempos recientes, muchos decían que es el diablo el que se esconde detrás del santo, o es el diablo que se esconde detrás de la imagen. Lo que pasa es que la imagen no sigue el canon, o sea, tiene que haber un canon de representación para representar, valga la redundancia, a la deidad, a la divinidad, al santo. Porque si te sales de ese canon, puede ser que estés representando otra cosa. Y sea esa otra cosa el diablo que se esté escondiendo detrás de esa falsa representación, y no de la alevosía, sino de la ingenuidad de las personas. A veces también de la alevosía. Eso era bravo, porque un pata decía una cosa y venía otro pata y decía otra cosa. Y a veces los indios se quedaban en shock. ¿A quién le hago caso ahora? Yo creía que era cristiano, ahora resulta que soy pagano. Entonces, bueno, eso te dejo. Y, un hereje, un hereje. Un hereje. Claro, porque ya está dentro del cristianismo, pero no lo practica en la línea justa y correcta. Lo que has dicho me hace acordar un poco a las ideologías de izquierda del siglo XX. A los porque, claro, cuando la línea justa y correcta del marxismo-leninismo, y si te sales de eso, ya eres un revisionista, ¿no? Así. Yo creo que me hace acordar que en realidad también pasó, yo creo que es parte de todo grupo que es dogmático. Cuando existe dogma, se establece un dogma central. Y el tema es cómo se distingue el dogma central de la desviación. Tiene que haber alguien que decida. ¿Quién decide qué es lo correcto? ¿Quién decide cuál es la interpretación válida? Ese es el problema. En la Iglesia Católica también tuvieron ese problema al inicio. De repente algún día también hablamos de las desgracias que generó, porque también hay que decirlo, hubo dictaduras de izquierda socialistas que generaron desgracias terribles, porque se volvieron dogmáticas. Eso es verdad. También hay un dogmatismo en la derecha, aunque no lo crean. También hay.
Pero volviendo a ese tema era picante. Muchos indios decían, incluso el Zoro comenta, que en base a fuentes, porque yo no recuerdo todas las fuentes así, pero si quieren saber, ahí está el texto, comenta de que muchos cristianos, muchos indios que estaban en el proceso de cristianización, pucha, como que se desilusionan un poco, como que se confunden un poco. Es como tener dos maestros, pues, Wilmer, que el maestro A viene y te dice, esta vaina está bien, haz esto, esta vaina está bien, compadre, yo te doy el aval. Entonces, como él es el maestro, el que sabe, está bien, no hay ningún problema. Y después viene otro que es el supervisor y dice, no, esto está mal. Y hay que romper, y los indios se quedan estupefactos. Hay que romper esto. Y los indios ven que las pintas que ellos oraban, que hace una semana eran sagradas, ahora son cosas del diablo. O sea, pasó, ese es un caso muy llamativo que menciona el caso del libro, el texto del profesor Estrenzoro, que me pareció muy llamativo, ¿no? Bueno, pues es interesante cómo que genera Claro, no, eso. sí, está muy interesante. Es como si yo en antropología te dijera, Charlie, esta es la antropología materialista y te enseño todo Marvin Harris con el materialismo cultural y de repente te encuentras un otro antropólogo que diga, pues este no es materialismo y te enseña a Maurice Godelier, te voy a enseñar verdadero materialismo y te saca a Godelier y te dice, este es, y Claro, ahí va a haber un choque. Solo que hay un problema. Solo que hay un problema. El o problema sea, es sí, sí, te van a decir, no, sí, ahí tiene cosas que tienes razón, pero... no, el problema es que el pata, primero que en el caso Hola, Charlie, ¿estás anterior, ahí? No te escucho. sí, te escucho, te escucho. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Sí? Buenas. Uy, se nos fue la conexión. Sí, sí, te Pero, escucho. ya, ahora sí. Bueno, te está diciendo que hay unas Sí, te diferencias. escucho. Gracias, gracias. Te estaba diciendo que había unas diferencias. ¿Por qué? Porque en el primer caso, en el caso del pasado, bueno, si ahorita yo me equivoco con Harris o Maurice Godelier, que es, bueno, un tema de perspectiva, pues no pasa nada. No me va a pasar nada. Pero en el caso antiguo sí podría pasar. Si fuera tomado como pagano, podría tener un castigo, podría estar encerrado. A veces también habían sanciones en reglamentos que estipulaban, según lo que recoge Pierre Dubiols, fue uno de los grandes estudiosos del tema, que él escribe, o sea, se han recopilado sus trabajos en un texto que se llama Escritos de Historia Andina en 4 volúmenes. Este es el cuarto volumen, y en el cuarto volumen se habla de algunas de las sanciones que se podía sufrir. Según el primer concilio limense, se podría sufrir algunos castigos como penas corporales de hasta 50 o 100 latigazos. Ujú. Algunos también han dicho que Pierre Dubiols exagera un poquito el tema, ¿no? Porque Pierre Dubiols se centra más en el tema de que es lo que se podría llamar la resistencia, ¿no? De lo que es la represión y la resistencia al proceso. Y hay otro que se centra más en el tema de la negociación. Pero estaba en lo que es los reglamentos, ¿no? Bueno, hay que entender también como parte de este proceso que la Iglesia Católica toma el tema de la extirpación de idolatrías como parte del proceso de evangelización. Para 1609, más o menos 1610, ya empieza a considerar que su labor evangelizadora prácticamente está hecha y que la mayoría de indígenas ya se han convertido mal que bien al cristianismo. Ya se han convertido al cristianismo, ya son cristianos. Y que, bueno, no hay muchos lugares, y si existen algunas personas o algunos lugares donde todavía subsiste un poco la idolatría, estos son rezagos, son retazos, son cosas menores que pues hay que, después hay que tratarlos así, como cosas menores. Es por eso que tal vez algunos han mencionado de que se ha exagerado un poco las grandes campañas de extirpación de idolatrías y que en realidad fueron pequeñas, no fueron tan grandes como se les había entendido antiguamente, pues hace unos 50 años. Bueno, resulta que, por así decirlo, ahí está, regresaste, ¿todo bien? Sí, sí, todo bien. No pasa Estaba, nada. sí, estaba explicando un poquito cómo se retoma para darte el pase. Te digo rapidito.
estaba mencionando un poquito de que para 1609, 1610, la Iglesia Católica empieza a considerar de que su campaña o su chamba de evangelización ya prácticamente está hecha. Y como prácticamente ya está hecha, pues la mayoría de indios se han convertido. Y que si hay indios que son paganos y son idólatras, pues son unos pequeños retazos, unos pequeños pueblitos que todavía han subsistido con eso. Pero son pequeños, no son demasiados. Eso es lo que ellos consideran, ¿no? Y que, por eso algunos han dicho que las extirpaciones de idolatrías han sido procesos que en los años 70 u 80 se han exagerado un poco y que no fueron tan grandes, tan descomunales como se ha planteado. Incluso fueron todo más cercanos a lo que sería la zona de Lima y la Sierra de Lima, Guarochirí, Yauyos, por esas zonas. Y no se extendieron, por ejemplo, a Puno u otras partes, porque se consideraba que el proceso de evangelización ya estaba dado y que si existían en casos muy particulares. Eso se pensaba, eso se tenía claro en la iglesia, bueno, o se pensaba en la iglesia, hasta que más o menos en 1609, 1610, le llega una información a un hombre que se llama Francisco de Ávila, y le llega la información de un señor que se llama Cristóbal Choquecaca, sí, un indio muy piadoso, dice, que le llega la información de que en la zona de Guarochirí los indios habían agarrado y, o sea, seguían creyendo en sus dioses paganos, entre comillas, pero ¿por qué los curas no se habían dado cuenta? Porque agarraban la imagen de Cristo y la imagen de la Virgen y adoraban supuestamente a Cristo y a la Virgen, pero en el fondo adoraban a sus dioses paganos. O sea, era la imagen de Cristo, era la imagen de la Virgen, pero no estaban haciendo culto a la Virgen ni a Cristo, estaban haciendo culto a los dioses paganos. Eso le dijeron a Francisco de Ávila. ¿Y cuál fue la evidencia? Porque ¿cuál fue la prueba? Porque a fin de cuentas era una acusación, ¿no? O sea, ¿cómo podíamos determinar si de veras era así? Es que el señor que da el dato, el señor Diego Choquetaca, así se llama, ¿ya? Disculpa, Cristóbal Choquetaca, le dice a Francisco de Ávila que la razón, la forma de darse cuenta es que la fecha de la fiesta es el 15 de agosto y que esa fecha se usaba antiguamente para celebrar en la región a los dioses Payacaca y Chaupiñamoc. O sea que la fiesta en que se sacaba la procesión era la misma fiesta la misma fecha de una fiesta ancestral. Y que esa sería la evidencia de que no están adorando de veras al Dios cristiano. No sé si me dejo entender. Entonces, esto enciende las alarmas en las personas, en los curas, porque dice, oh, compare, nos están sacando la vuelta. Nos están diciendo que creen en el Dios cristiano, pero en el fondo están adorando con dioses paganos. Entonces, están, ¿cómo se puede? Utilizando la imagen cristiana, la imagen para seguir con sus cultos. Y ahí es donde se desarrolla la primera campaña de extirpación de idolatría. Vamos, dice Francisco de Ávila, a chequear. Y chequea y llega a la conclusión de que es correcto lo que le dicen. ¿O sabes qué? Y empieza a imponer castigos. Bueno, empieza a encerrar gente, a destruir ídolos, a encerrar a personas, empieza a hacer una serie de cosas. A una constante que quiero cerrar de darte el pase, dos cosas. La primera cosa es que no hay que confundir la extirpación de idolatrías con la Inquisición, porque la Inquisición es una figura, un tribunal que se usaba generalmente para los españoles, los criollos, los africanos, aquellas personas que en teoría ya tenían experiencia con la religión católica. Y como ya tenían experiencia y eran cristianos antiguos, por así decirlo, o cristianos ya pues que ya han pasado un proceso de evangelización, con ellos se usaba, porque ellos podían ser entendidos como herejes, porque ellos ya conocían el cristianismo y sí se podían desviar. En cambio, con los indios no se usó mucho el tribunal, salvo una excepción que escuché por ahí en el caso de Tacna, no me acuerdo bien, salvo una que otra excepción. Con los indios se usaba el tema de la extirpación de idolatría, porque se consideraba que estos patas eran nuevos, novatos, y en su recién aprendizaje, en lo que eran neófitos, como eran novatos, podían caer. Ajá, exactamente, podían caer. Por eso se hacía esa distinción, ¿no? Eso es lo que quería distinguir, porque algunos van a meter a la Inquisición aquí, y la Inquisición no se usó en este proceso en específico.
Así es muy interesante lo que afirmas y efectivamente es un proceso que el padre de Ávila va a, no sé si decir va a recrudecer, va a sonar un poco sesgado, pero eh, va a esforzarse más por hacer de que se cumpla realmente la cristianización y catequización de los indios. Y algo interesante, a veces no se entiende bien, que esta cristianización va a venir de la mano de etiquetar a los indios como catecúmenos o neófitos. Y esto quiere decir que van a ser como especie de aprendices del cristianismo y por lo tanto no se les puede juzgar y no se puede comportar con ellos de la misma manera que un cristiano viejo, por ejemplo. Y esto a dar ciertas concesiones y derechos diferentes dentro de un entorno de sociedad estamental. Eso hay que saber explicarlo, porque yo veo que a veces la gente, cuando mira el pasado, especialmente el virreinato, cree que el virreinato fueron... Yo sé que para ti, para mí, es ridículo pensar eso, pero lastimosamente mucha gente lo piensa, que es como que las mismas reglas que tenemos ahorita también estaban en el virreinato. Entonces, de ahí ponen a pensarse a veces como que en el virreinato todos éramos España, por ejemplo, o todos éramos iguales en el sentido de derechos porque nos trataron igual que una provincia de la península ibérica. Y mira, ni siquiera las provincias de la península ibérica tenían igualdad, porque habían fueros, habían diferencias, o sea, lo normal era la desigualdad. Y dentro de esa desigualdad, y eso a veces hay que saberlo explicar y a veces creo que eh, como docentes de repente se nos escapa, y es que dentro de esa desigualdad a ciertos grupos se les va a dar ciertas concesiones. Eso no era algo novedoso, eso en la misma península ibérica también se daba. Pero para el caso americano va a haber una cuestión interesante, que en este caso, esta concesión, estos derechos se daban justamente por el origen de las personas, en este caso como paganos, eh, como indios en lo jurídico, van a tener su lugar en el estamento y van a tener sus reglas, sus concesiones y sus derechos. Y esto es porque la sociedad busca que se queden ahí, porque como se ha mencionado, ¿no? Se consideraba que la sociedad era como un cuerpo humano, donde hay quienes son la cabeza, y otros son los pies, otros son las manos. Entonces, en ese sentido, debe haber un orden. Pero eso sí, tienes que vivir en ese orden como te lo están dando. Por eso es que te dan concesiones, te dan tierras comunales, te dan ciertos derechos, no vas a pagar ciertos, impuestos, porque se va a exonerar el impuesto a la coca, que luego después, cuando se hagan las reformas borbónicas, se va a querer agravar eso, pero antes de eso no, te daban eran, una vez lo escuché, se me van los nombres de un historiador, era como formas de inclusión-exclusión, o sea, te incluyo, pero al mismo tiempo, o sea, te incluyo, te doy tus derechos, tus concesiones, pero al mismo tiempo te dejo dentro del esquema piramidal y ahí te quedas. Y eso es sobre todo válido para los indios nobles, porque van a ser incluidos, pero van a ser excluidos del poder mayor. Van a tener poder, pero es un poder, por decirlo así, intermediario, local. Van a tener mucho dinero, ¿eh? Van a tener muchas tierras, eso sí no lo voy a negar, pero políticamente su poder está limitado, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque al final justamente viene la cuestión, pues el cristiano manda, sobre todo el cristiano viejo, y el pagano es el que obedece. Eso creo que hay que entenderlo bien de esta época. Bueno, Charlie, no sé, alguna cuestión ahí. Para agregar un pequeño detalle antes que se nos vaya, eso es lo que dice que el cristianismo fue un elemento diferenciador en el sentido de que también provee estatus. ¿eh? O sea, uno de los elementos que provee estatus es ya el ser el señor, el ser sirviente, porque es parte de una sociedad señorial del antiguo régimen, que yo creo, y lo voy a manifestar así, que se pronuncia y se hace mucho más complicada al trasladar personas de Europa a América. En ese traslado, porque aparte del señorial, se trasladan otros elementos como el cristiano y el pagano, que también había en Europa, pero en Europa ya estaba la cristianización mucho más avanzada, que había menos a cuáles acusar de paganos, y
también el otro elemento, ¿no? Del español, que a fin de cuentas fue el grupo conquistador contra el andino, que es el grupo conquistado. Quieras o no, también deja parte de un Sí. estatus. Entonces, todo esto se complica, se hace mucho más picante aquí en América. Bueno, yendo al tema del cristianismo y la extirpación, por eso el tema de la cristianización y la extirpación de idolatrías cobra importancia, porque era parte de colocar en un estatus, porque a ti al decirte cristiano te están diciendo que estás haciendo lo correcto, que estás haciendo bien, y que tú, así, por así decirlo, adquieres una mayor significación dentro de la sociedad. Y si no, y si eres pagano, es como decir, pucha, que eres atrasado, ignorante, salvaje, etcétera, no sé, un montón de calificativos negativos. Entonces, tu estatus baja, tu posición en la sociedad baja. Entonces, eso es así, por eso adquiere mucha importancia y también hay castigos. Solo quiero terminar con esto antes de que se nos vaya el tiempo, porque fue una conversación muy interesante. Este proceso que da Francisco de Ávila con lo que es la primera campaña de extirpación de idolatrías, que como dijimos, no fue tan extensa porque básicamente es a zonas de Lima, y que se puede documentar un poquito en los textos de Pierre Dubiols, que es muy bueno, el que escribe un texto en los años 70 que se llama La destrucción de las religiones andinas, que tiene una visión un poquito más cruda del proceso, y también en los escritos de historia andina del señor Dubiols, que tiene unos 4 tomos muy interesantes publicados por la Biblioteca Nacional del Perú, que este es un texto muy interesante, y una visión un poquito más de negociación, de análisis de discurso, de resignificación, de cómo los significados van cambiando con el tiempo, que lo tiene con el texto del Paganismo a la Santidad del doctor Extensoro, que también es muy buen texto. Bueno, solo quería decir algunas cositas antes de terminar, ¿no? Con esto. Lo primero es que este proceso no es que no encontró resistencia. O sea, sí las encontró porque Francisco de Ávila hace todo este trabajo, pero muchos indígenas empiezan a cuestionar, incluso a cuestionar los abusos que podían venir, que ellos consideraban que eran abusos porque ellos consideraban que estaban haciendo las cosas bien. Y viene otro señor que me dice que estoy haciendo mal, y bajo ese mal no solo me rompe las cosas, sino que me castiga. Y hubo gente que empezó a criticar, y esto también voy a decirlo, porque no es que los indígenas fueron entes pasivos que se quedaron calladitos nomás, no hubo quejas. Y llegaron quejas a Lima, y esto también es interesante para tener una visión un poquito más completa de la colonia, que de hecho los historiadores ya lo tienen hace tiempo, pero que tal vez no se ha hecho de dominio público. Los indígenas también reclamaban, y también como que o sea, tenían derechos, aunque no lo crean usted, aunque usted no lo crea, sí tenían derechos. Entonces viene una supervisión, un inspector a ver que lo que le está reclamando a Francisco de Ávila es real. O sea, si de veras no se está cometiendo abusos, no sé si me dejo entender. Entonces es como que los indígenas reclamaban y no pasaba nada. Muchas veces sí había actuaciones, bueno, algunas veces sí habían acciones de parte de la corona. Está claro hasta ahí, porque más adelante cuando hablemos van a ver ustedes que indios van a los tribunales, van a juicios, hay un montón de cosas. O sea, no crean que tampoco fue así tan como la leyenda negra, ¿no? Que de un extremo al otro, pero tampoco es tan edulcorado que eran igualitos. No hay que poner las cosas en su perspectiva correcta. Entonces, bueno, la cosa es que van y el padre va, o sea, va el inspector a chequear, que ahorita no recuerdo el nombre, pero si me dan un tiempito lo puedo buscar acá en el texto. El inspector es el señor, ya, el visitador eclesiástico es el señor Baltasar de Padilla, va a chequear y a visitar, Sí, ¿no? búscalo. Más bien, yo voy a salir y entrar un toque, ¿ya? Ahorita vuelvo. Ya, va Baltasar de Padilla y y había una acusación del señor Cristóbal Lacaurinca, que estaba acusando al señor Francisco de Ávila de abusos. Entonces va el visitador a la zona y se reúne primero con el señor Francisco de Ávila. Y cuando están reunidos tomando desayuno para averiguar ya pues qué estaba pasando, les llega una noticia un poquito curiosa pero fea. Le llega la noticia de que al señor Cristóbal Laucaurima le ha pasado algo. Un criado va corriendo y le dice a Francisco de Ávila y al visitador que el señor Laucaurima está que se muere. ¿Pero por qué está que se muere? Porque le empieza a sangrar la nariz y a sangrar la nariz, y que parece que está perdiendo mucha sangre y que está muy mal y que por favor lo vayan a ver. Entonces el señor Francisco de Ávila, como buen sacerdote que es y que está preocupado por el bien del prójimo, el señor Francisco de Ávila va y se pone sus hábitos, todo, y llega.
a la zona donde encuentra al hombre moribundo. Y el hombre, el curita lo que hace en ese momento es preparar una especie de, no sé cómo llamarlo, acá le llaman emplasto, que ayuda a detener la hemorragia y le ayuda a detener un poquito el sangrado. Y en ese momento le da ánimos, pues el curita, ¿sabes qué? Ávila le da ánimos, a pesar de que el hombre lo había criticado, a pesar de que el hombre lo había denunciado, le da ánimos para que se recupere y también lo reprende por las quejas que había hecho, la denuncia que había hecho. Y en ese momento se recupera un poquito el señor, el denunciante, y le dice, lamento lo que yo he hecho, sino que yo le dice pues al visitador que yo lamento lo que he hecho y que yo te he acusado porque he hecho un falso testimonio y ha sido el diablo el que me ha desviado para poder yo hacer esta acusación que es falsa. Entonces, a partir de un caso en el cual el acusador, por un milagro X, se quedó medio moribundo, el pata empieza a decir que ha hecho una acusación falsa y que ha sido el diablo que lo ha instigado. Y esto es interesante porque casi todas las cosas que empiezan a pasarle mal a la gente en el pueblo se empiezan a interpretar como que Dios los está castigando porque se han dejado seducir por el diablo. Y al final el doctor Padilla va a la zona y encuentra algunos ídolos. Y como encuentra ídolos, pues le da la razón a Francisco de Ávila, ¿no? Y sale airoso Francisco de Ávila del proceso. Una cosita más que es interesante, que después, Francisco de Ávila, viajando por ahí, encuentra una señorita a la hija de un indio que se llamaba San Damián. Y la señorita parece que tenía una especie de... Habían dejado los incas un ídolo por ahí, de, no sé, de oro, pero después lo habían trasladado, después los incas parece que se llevan el ídolo y dejan en su reemplazo una piedra azul. Cuando Francisco de Águila llega, quiere llevarse la piedra azul porque la considera ídolo, y la flaquita como que no se lo quiere dar. Al mirar Francisco de Ávila, yo soy el inspector, compadre, me llevo la piedra, y se lleva la piedra. Y a la flaquita la acusan de ser una sacerdotisa, bruja, ya para que se entienda mejor. Entonces, al final la flaquita agarra, bueno, no quería entregar, pero entregó. A los días, a Francisco de Ávila le llega una noticia, que la flaquita está sangrando de hemorragia en la nariz, así como parecido el caso anterior que lo había acusado. Y el curita va a ayudarla porque el deber de la Iglesia Católica es velar por el pecador arrepentido. Así que va el curita, pero el curita llega y la flaquita le encuentra muy mal y la flaquita se muere. Y lo que dice Francisco de Ávila es muy interesante. No, según Pierre Dubiol, yo estoy usándolo como fuente, lo que dice es que el curita ahí da un sermón y dice más o menos esto, más o menos algo así. Tomen como ejemplo esto, que ya vean que el Señor a todos aquellos que son idólatras y no quieren entregar sus ídolos, los castiga de esta manera por su pecado, por dejarse seducir por el diablo. Yo me voy a mi casa, pero todos ustedes que tengan ídolos, vayan a su casa, hagan lo mismo y no esperen el castigo del Señor como ha pasado con esta señorita. Traigan sus ídolos para que podamos hacer justicia. Y la gente, y se va Francisco, al día se va Francisco de Ávila a su casa. Al día siguiente llegan a su casa un montón de indios rompiendo la puerta y le traen como 400 ídolos para que los rompan ahí mismo. Porque los ídolos, los indios empiezan a entender de que los males que te pasan son supuestamente por castigos que te da el diablo. Ajá. Bueno, o eso empiezan a entender, o eso ha quedado en la pluma de los que hicieron esto, ¿no? Porque también puede ser que no lo hayan entendido así, sino que el que escribió esto lo interpretó de esa manera. La cosa es que, solo para terminar, muchas veces se empieza a interpretar de que las cosas que quedaban así como te fue, o sea, hubieron casos de que habían ídolos, hubieron casos de que habían cosas medio fronterizas, que habían sido cultos aceptados como cristianos primero, pero después no. Y muchas veces se tomaron estos como casos en los cuales el diablo se camuflaba para poder hacerse adorar, porque el diablo quiere que lo adoren. No sé si me dejo entender. Y había que sancionar esas cosas o romperlas o desaparecerlas, ¿no? Para que no se siga adorando al diablo. Yo quiero terminar con esto. Mucho de esto ahorita le llamaríamos sincretismo cultural, pero en esa época se le llamó idolatría o paganismo. Y tuvo obviamente consecuencias y sanciones para muchas personas o para algunas personas. Bueno, ¿no? Y en todo caso, si no hubo una sanción física, o una sanción corporal,
sí hubo una sanción más o menos mental, porque la gente creía en una cosa y tuvo que por fuerza dejar de creer en eso, y a veces también puede conllevar un poco de ansiedad eso. Imagínense que nosotros somos cristianos, somos creyentes, y vengan los aliens y nos impongan su nuevo Dios, mucha gente lo va a aceptar por miedo, pero en el fondo se puede sentir muy mal, porque siente que está traicionando a sus dioses. Y cuando le da la enfermedad, no sabe claramente qué es lo que está pasando. O es el nuevo Dios que los está castigando por ser paganos, o son sus antiguos dioses que los están castigando por voltearse. Es un mismo embrollo descomunal. Y la gente interpretó mucho de estas cosas de diferentes maneras. Como digo, esto ahorita es parte de un proceso que se llama sincretismo. Y nuestra religiosidad cristiana, andina y actual es parte de este proceso. Aunque los inquisidores o los extirpadores de idolatría quisieron erradicarlo del todo, no se pudo mmm, porque también es parte de cómo las personas entienden la religiosidad. Eso también es un tema ya más antropológico que de repente nos puedes dar más luces tú para cerrar la sesión de hoy día. Bueno, yo te diría simplemente de que la religión, si bien es cierto, bueno, voy a ponerme materialista cultural, ¿Otra vez? si bien es cierto la religión, no, ya más hueso duro, si bien es cierto, la religión es parte de la superestructura, no quiere decir que sea superficial, porque eso se malentiende, hasta los mismos marxistas también lo entienden a veces de una manera muy superficial. En realidad, la religión es muy importante porque también es parte de la eh, forma como las personas se van a relacionar entre ellas y cómo se relacionan con su mundo. Entonces es importante eso para ellos, como la religión moldea no solamente pensamientos, sino a través de las personas, moldea también sus relaciones sociales y cómo ellos van a relacionarse con pues, con su medio ambiente general, ¿no? O sea, es muy importante la religión porque les da sentido de vida, les da sentido de pertenencia, les da significado. Y cuando tú le quitas significado, le quitas parte de su sentido de vida, hasta sentido de pertenencia, y la gente se cae, pues, ¿no? O sea, no, así de sencillo. O sea, eso hay que entenderlo. Aparte de también, otra cosa es también el tema de que es muy probable y seguramente que esa religión también haya sostenido roles sociales de poder, soltar esas formas, ¿no? Porque al final ahora diseño. No sé si por ahí, bueno, un poco la señal Inestable. está un poco mal. Sí, 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 está inestable, pero voy a ver acá justamente un toque. Bueno,
Vamos a ver. Ahí está. Acá estoy, ¿Qué acá está? estoy, Ahí. acá Ya, ahí estoy. trata de cerrarlo un poquito porque está un poco inestable para cerrarlo porque Sí, sí, está inestable, pero vamos a cerrarlo. Bueno, entonces, en ese sentido, hay que entender de que no, ni fue un genocidio generalizado, ni fue que todos los indígenas abrazaron la luz de Cristo al unísono. Fue un proceso mucho más complejo, que demoró tiempo. Imagínense, casi ya 100 años de constante extirpación de idolatrías y todavía no todos los indígenas estaban totalmente cristianizados. Entonces, bueno, es un tema bastante complejo que es difícil de abordar de manera tan amplia, pero hemos tratado de dar un acercamiento, una aproximación. Yo sé que para un historiador o una persona más versada en esto, seguramente que esto le quedó como, estos han agarrado la superficie nomás. no, Y es verdad, obviamente, claro, y es verdad. No obviamente. pretendemos ser total y absolutamente completos en ese sentido, ¿no? O sea, creo que esto demoraría varias horas de mencionar personajes, nombres, mencionar todo lo que se hizo, porque inclusive una de las cosas que se nos habría quedado es, por ejemplo, como el Concilio de Trento y sus reglas a partir de los concilios limenses es lo que se impone también, ¿no? Eso tampoco no lo hemos hablado mucho, me parece. Sí, no hemos podido hablar de eso. Que Sí. como bien está en el texto de Carlos Extensoro. Carlos Extensoro habla de los tres concilios y Ujú. creo que es uno de los mejores textos para poder estudiar el tema, ¿no? Así es, Eh, así es. Bueno, yo creo que con esto ya terminamos antes de que se nos vuelva nuevamente inestable la red. Y bueno, Charlie, entonces nos despedimos. ya nos vemos la otra semana, cuídense, suerte, hasta luego. Hasta luego.